Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas, mientras les presento al encargado de dar la plática el día de hoy, el doctor Manuel Rangel Quintanar, y les explico la dinámica de esta transmisión, que dura aproximadamente 1 hora 15 minutos. El doctor Manuel Rangel es médico certificado y diplomado de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es catedrático de la misma facultad de la materia Fundamentos de Cirugía. Es miembro del Consejo Directivo de la Federación Canófila Mexicana y juez internacional para todas las razas. El doctor Rangel es fundador del Hospital Veterinario Narvarte en la Ciudad de México, en el cual ejerce también como médico y cubre las funciones del director. El día de hoy, el doctor Rangel nos hablará sobre el tema diarreas en perros. Sobre la dinámica de la plática, el doctor Rangel nos hará la presentación de la plática y las preguntas que tengan las pueden escribir en los comentarios en cualquier momento, y la sesión de preguntas y respuestas será al final, eligiendo las preguntas que por cuestiones de tiempo nos alcance a dar. Agradecemos su interés en este tema y vamos a comenzar dando la bienvenida al doctor Manuel Rangel nuevamente en estas transmisiones. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido licenciado Gerardo Bernal. Te agradezco mucho esta nueva invitación que tengo para hablar con todas las personas que se conectan aquí a esta gran institución, la Federación Canófila Mexicana C. Y bueno, pues en el momento que tú gustes podemos dar inicio a la plática. Perfecto, pues gracias nuevamente y pues iniciamos. Perfecto, bien. Bueno, pues el tema de diarreas en los perros y en los gatos es un tema común y cotidiano porque no hay consultorio, dispensario, clínica o hospital que no reciba casi a diario problemas de pacientes que manifiestan la diarrea. Y entonces por eso es muy importante que nosotros consideremos esto, que aparte para el organismo es un método de defensa. Por otro lado, si bien es un método de defensa, conlleva a que nosotros estemos utilizando muchas de los procesos terapéuticos y de diagnóstico para llegar a un diagnóstico definitivo y poder resolver el problema. He de comentarles que, siendo yo muy joven, todavía no estaba titulado. Me acuerdo que algún médico ya grande de edad me decía, no, yo casi estoy, no por retirarme, pero he trabajado demasiado, entonces pues voy a contratar médicos para que hagan trabajo duro, las cirugías, en fin, todo esto. Y yo solamente voy a atender las diarreas, ¿no? Diarreitas y cosas de esas, consultas muy, de alguna forma que no tengan un grado en el diagnóstico pues, de preparación, en fin, todo esto. Él subestimó este tema de las diarreas o diarreitas, por así mencionarlos, cuando en realidad es un tema mucho, muy importante. Es un tema que puede conllevar inclusive a la muerte al paciente. Por lo tanto, consideré que era un tema fundamental, un tema, en el momento que me invitó el licenciado Gerardo Bernal a dar la plática, fue la semana pasada, me dice, oye, ¿tienes algún tema? Entonces pensé y dije, bueno, pues las diarreas es un tema que yo creo que es de interés general para todos nuestros participantes en esta plática, a los cuales les agradezco su presencia. Y bueno, una vez dicho esto, debemos pensar primero en la definición de diarrea. ¿Qué es diarrea? Bueno, diarrea viene del griego diarreín, que quiere decir fluir a través. También tiene un sinónimo que se le denomina igual de diarrea, que se llama enterorrea, que viene del griego también entero o intestino, y de reinfluir, o sea, lo que fluye por el intestino. Tres condiciones son fundamentales para que nosotros sepamos si se trata de un proceso diarreico o las heces son normales. Entonces estamos hablando de que son evacuaciones, primero, frecuentes, muy frecuentes. Segundo, que son abundantes. Y tercero, que su consistencia es líquida. Otra forma de denominar la diarrea es aquel aumento en el número de deposiciones, o sea, de las evacuaciones, con una disminución en su consistencia. Entonces, tres son los procesos principales que nosotros vamos a tener para definir qué es una diarrea, que es frecuencia, volumen y consistencia. Ya con esto nosotros debemos pasar al siguiente plano, al siguiente nivel, donde vamos o debemos de entender esta circulación enterosistémica. ¿Qué es la circulación enterosistémica? Bueno, pues es
el llegado de todo el material que viene del estómago, el material alimenticio y nutricio que viene del estómago, vía oral por la boca, esófago, estómago, y el que llega al intestino, pues el intestino va a recibir una cantidad de secreciones propias del mismo intestino y del estómago, más esas se les vamos a denominar líquido endógeno, y el líquido endógeno consiste en la saliva, en las secreciones gástricas, en las secreciones que provienen de la vesícula biliar y los jugos pancreáticos. Y además de todo el tapete, todo el lumen intestinal, sobre todo el intestino grueso, que va a tener un gran intercambio, sobre todo secretorio, de soluciones y electrolitos que van a ayudar con los procesos digestivos. Bueno, esa es la secreción endógena, pero va a haber una secreción exógena. La secreción exógena viene directamente del alimento que se ingiere más el líquido que se toma. De este total de líquido, vamos a tener en consecuencia que solamente una cuarta parte del líquido que está en el intestino, que alcanza el tubo intestinal, consiste en una cuarta parte del volumen total del líquido intestinal. No siendo así, el líquido endógeno o el contenido hídrico y de electrolitos endógeno que conlleva en cuanto a volumen 3/4 partes, lo cual forma el 100% de ese líquido que está en el intestino. Bueno, consideramos nosotros que la evacuación o la defecación o las excretas o los excrementos siempre van a estar húmedos. También a través del intestino se va a perder humedad. Y los excrementos es uno de los tantos sistemas que tiene el organismo para deshacerse de tóxicos, para deshacerse de sustancias que no le sirven, siendo el riñón a través de la orina, el más importante, la expiración a través de los procesos inspiratorios y la expiración para liberar dióxido de carbono y vapor de agua, y el sudor, nuestros perros normalmente no sudan, otras menos importantes serían la lágrima, el babeo también, pero los excrementos también llegan a ser una parte importante, estos aparatos depuradores del organismo para mantener una homeostasis, para mantener al paciente en estado de salud. Y se considera que las cantidades hídricas en un animal normal en sus excretas van del 60 al 80% de esta cantidad de agua que se ingiere, más la endógena, pues el resultado final en las excretas es que dentro del peso, un 60 a un 80% se va a considerar que es parte de agua. Cuando estamos hablando ya en animales que no están normales, que están bajo un esquema patológico, entonces estamos hablando que puede ser un contenido hídrico o agua desde un 70 hasta un 90% o inclusive rebasar este 90%. Quiero mencionarles para entender los procesos diarreicos, para poder entender los procesos diarreicos, necesariamente debemos de saber que la mayor cantidad de agua y electrolitos, si hablamos del total, el 98% de este líquido que ingresa al intestino junto con los iones absorbidos, se vaya a llevar a cabo en el intestino, el 98%. Y hay que considerar los iones, porque los iones también se pierden. Y los iones son todos aquellos elementos que se encuentran en el líquido tanto intraluminal como los de consumo, como los que se encuentran en el organismo repartidos, tanto en el líquido intracelular, extracelular e intersticial, que van a mover por difusión los líquidos a un lado de la pared intestinal. Dentro de ellos tenemos el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio y los fosfatos provenientes de la ingesta cárnica. El volumen más importante del líquido luminal se absorbe directamente en el intestino delgado. O sea, el intestino delgado tiene una gran capacidad de poder absorber grandes volúmenes y se considera que el intestino delgado en su porción de yeyuno e ilio, vamos a referirnos para ubicarnos anatómicamente, sobre todo las personas que nos están haciendo el favor de conectarse con la Federación Canopina. El aparato digestivo consta de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Las diarreas provienen normalmente del intestino delgado o intestino grueso
en cuanto a su clasificación. Pues bien, el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno no lo podemos considerar como una parte absortiva, o sea, de absorción, porque ahí se va a descargar las secreciones de los líquidos biliares que van a antagonizar la hipersecreción ácida de los contenidos estomacales que llegan a entrar al intestino y con la finalidad de que no se produzcan ulceraciones a través de esta hiperacidez estomacal. Entonces, las sales biliares que son altamente alcalinas van a contrarrestar y van a neutralizar esa secreción que viene del estómago. Más aparte, va a haber de 2 a 3 conductos pancreáticos que van a secretar jugos pancreáticos, que van a ser enzimas que van a digerir este alimento que va a penetrar en la primera porción, que es el duodeno. Por lo tanto, no podemos considerar el duodeno como una parte de absorción dentro del intestino alto, que es duodeno, yeyuno e íleon. Así pues, el yeyuno e íleon absorben el 75% de la cantidad que ingresa de agua y iones de electrolitos que ingresan, que es una gran cantidad. Sin embargo, si estamos hablando de la eficiencia con la cual absorbe, el intestino grueso va a tener una mayor eficiencia para absorber estos líquidos. Si hablamos nosotros del intestino delgado, ya habíamos mencionado que puede tener hasta un 75% de la absorción total de líquido. Su porcentaje efectivo para absorber en cuanto a eficiencia no rebasa el 60%. Es decir, el yeyuno tiene un 50% para absorber de eficiencia, solamente llega al 50%. El íleon, mientras más va bajando, tiene el 75%, pero vamos a hacer esta consideración. Pongámonos a pensar que el yeyuno recibe una cantidad limitada de líquido. Esa cantidad, si tiene el 50% de ser absorbida a través del yeyuno, queda el resto, el otro 50%. De ese 50%, el 75%, la siguiente parte del intestino que se llama íleon, va a tener la posibilidad de absorber el agua. Pero quien es el campeón en la eficiencia de absorber estos líquidos es el colon, que va a tener una capacidad del 90% de eficiencia para absorber todos los líquidos restantes. Esto es muy importante para entender los procesos de diarrea en el perro y en el gato. Si estamos hablando que existen grandes volúmenes que puedan ser absorbidos en las primeras partes del intestino alto, cuando estos líquidos no se absorben, pasan directamente al colon. El colon, aunque tiene una gran capacidad y una gran eficiencia de absorber estos líquidos, la cantidad en volumen de líquido supera su capacidad de eficiencia y se presenta la diarrea. Entonces, esta consideración fisiológica debemos de tomarla en cuenta para diagnosticar las diarreas y para el consecuente tratamiento. Entonces, yo quiero que quede muy bien entendido esto porque de esto va a depender toda la plática. Los grandes volúmenes de agua que por alguna causa no son retenidos, absorbidos y llevados intraluminal al intestino, producen una sobrecarga colónica, o sea, en el colon, y así se producen los procesos de diarrea. Bien, vamos a clasificar ahora las diarreas. Las diarreas se clasifican de acuerdo a la evolución clínica, al origen donde se manifiestan y a la fisiopatología como se desarrolla. Si estamos hablando nosotros de presentación clínica, pues tenemos la presentación aguda, hiperaguda y crónica. Si estamos hablando del origen, puede ser de intestino alto o de intestino bajo. Y voy a detenerme en la fisiopatología para que de aquí vayamos a las demás clasificaciones y vamos a considerar que dentro de la fisiopatología, la diarrea se va a clasificar en diarreas osmóticas, que también han sido denominadas por usos y costumbres como diarreas mecánicas. En realidad, si ustedes se van a un diccionario de terminología médica, una diarrea que pueda ser mecánica no es debida a como la conocemos nosotros, la diarrea mecánica, sino una diarrea mecánica más bien se refiere a un proceso circulatorio referido al intestino. Nosotros, en forma de usos y costumbres, mencionamos que las diarreas osmóticas son diarreas mecánicas y se deben principalmente o a una sobrealimentación o que las partículas, que son los solutos
contenidos en los alimentos posibiliten la posibilidad de jalar agua o retener agua o pasar agua del intestino hacia adentro, hacia el lumen intestinal, y entonces sobreviene la diarrea. Y estos procesos no nada más es por una sobrecarga de alimento, sino hay una mala absorción también por deficiencia en la capacidad de la secreción de sales biliares y jugos pancreáticos. Al haber esto y haber un incremento, no nada más de los solutos, sino de la cantidad hídrica en los alimentos, y no haber estas enzimas, esta suficiencia de enzimas, se produce entonces la diarrea, porque ese volumen, que es un volumen que no puede, aunque sea muy eficiente el colon, absorber, entonces deja salir. Entonces, así se clasifica la diarrea de tipo osmótico, llamada comúnmente diarrea mecánica. Tenemos luego las diarreas secretorias, que si bien es cierto que están producidas por una hipersecreción intraluminal de todo el tapete intestinal a través de las células que se encuentran en las vellosidades, sobre todo aquellas que se encuentran en las criptas, no tanto en la vellosidad, sino en la cripta, secretan por difusión una gran cantidad de iones y de líquido. ¿Qué producen las diarreas secretorias? Bueno, esta hipersecreción de estas secreciones intestinales, consecuencia básicamente o primariamente de enterotoxinas. Entonces, las enterotoxinas van a producir lo que se llama flogosis, y esa flogosis no es más que una inflamación permanente, intermitente y recurrente, continua, de estas vellosidades y una hipersecreción. Esta hipersecreción más el alimento y los líquidos que conllevan, crean ese gran volumen que no puede ser retenido por el colon y sobreviene la diarrea. Ahí llevamos dos aspectos fisiopatológicos. Existe otro que es de la hiperpermeabilidad. Cuando no nada más se inflama la pared del intestino, que si además ahora se rompe, se fractura, se erosiona, se ulcera esta pared, entonces ya sobreviene el daño de la pared celular, y estamos viendo entonces que aparta de la pared celular, o la erosión, no la aparta porque sigue estando la pared, pero este daño en la pared celular provee la salida no nada más de líquidos, sino de iones y además proteínas e inclusive sangre, o sea, eritrocitos. Entonces, esta fisiopatología de hiperpermeabilidad consiste en no nada más la irritación, sino en la ulceración, un daño que va a tener como consecuencia la obtención de una diarrea en forma de melena, o sea, una sangre sin coagular, rojiza, que vamos a ver presente en los excrementos. Y finalmente, dentro del tipo de clasificación fisiopatológica, tenemos nosotros los problemas de disfunciones motoras. Disfunciones motoras, ya sea un aumento en la motilidad o una disminución de la misma. En dos casos se llega a producir la diarrea. Para que nuestros queridos personal presente que está aquí en esta plática nos pueda comprender, he de decirles que el intestino es un órgano que tiene un músculo dispuesto en fibras longitudinales que van a correr a lo largo de todo el tubo intestinal, que se denominan fibras longitudinales. Esas van a hacer un movimiento vermiforme. Si han visto cómo camina un verme, camina como en forma de ondas, como si fuera las olas del mar, así se va a mover el intestino. Ese movimiento se llama peristáltico. Pero también el intestino va a tener fibras circulares, unas fibras circulares a lo largo de todo el tubo intestinal, cuyo efecto va a ser apretar el intestino para hacer movimientos circulares que se denominan contracciones. Unas son peristálticas y las otras son contracciones segmentarias. Entonces tenemos contracciones longitudinales y contracciones segmentarias. Los desórdenes de la disfunción motora, básicamente, los primeros son un aumento en las contracciones peristálticas y una disminución en las contracciones espásticas circulares. Al no haber contracciones circulares o segmentadas o segmentarias, la posibilidad de que el bolo alimenticio tenga contacto con la mucosa intestinal es pobre. Y entonces este aumento del peristaltismo va a ser
de que ese volumen transite a gran velocidad por el intestino, llega al colon y se produzca la diarrea. Por otro lado, también la hipomotilidad de la peristalsis tiene consecuencias también para los procesos diarreicos. Ahora, a la inversa, si consideramos de que este músculo liso, este músculo que va en toda la longitud del intestino, tiene una menor motilidad, se mueve menos, lo que sucede es que puede haber inclusive hasta parálisis del intestino, se conoce con el nombre de ilio o parálisis intestinal. Pues lo que va a suceder aquí es que toda la cantidad de flora o biota que se encuentra en el intestino va a crecer, va a haber una hipermultiplicación bacteriana con la consecuente presencia de diarrea. Es así como nosotros pues tenemos, ¿no?, de que debemos descartar en cualquier caso la posibilidad de que ya en el diagnóstico hagamos la diferenciación de una a otra. Puede haber 2 o más presentaciones dentro de la clasificación fisiopatológica para una diarrea. Vámonos ahora rápidamente con las clasificaciones de acuerdo a la presentación, al cuadro evolutivo. Aguda, aquella que se presenta en menos de 2 semanas. ¿Sí? Y debido al 90% de los casos a procesos de tipo infeccioso. Las crónicas son mayores a 2 semanas, 2, 3, 4 semanas o más tiempo, y generalmente no cursan con procesos infecciosos. Esa es una clasificación. La otra clasificación de intestino alto o de intestino bajo. De intestino alto estamos hablando duodeno, duodeno, ilio, intestino bajo, ciego, colon ascendente o craneal, transverso y descendente caudal, recto y ancho. Y vamos a mencionar que las diarreas del intestino delgado alto tienen una frecuencia ligeramente incrementada con un volumen muy aumentado del agua o de la consistencia de las heces, que generalmente es acuosa a blanda. Hay una gran cantidad de grasa ya cuando examinamos esta diarrea, porque recuérdense de que no están funcionando los jugos pancreáticos ni las sales biliares para la saponificación, el efecto detergente de las sales biliares sobre las grasas, y luego las lipasas pancreáticas que se encargan de digerir la grasa, y por lo tanto las deposiciones son sumamente grasosas cuando existe una diarrea de intestino alto. La sangre, pues es una sangre rojo vivo, y obviamente la pérdida de peso, la pérdida ponderal es acelerada. En contraste, si nosotros vemos una diarrea que corresponda a intestino grueso o intestino bajo, estamos viendo que el número de deposiciones puede ser muy incrementado, siendo su volumen un poco reducido, y la consistencia pues tiende a ser no líquida, sino aguada o semisólida. Puede haber disquesia o tenesmo. ¿Qué es la disquesia? Una evacuación dolorosa, y el tenesmo es un pujo improductivo, es decir, que el animal se pone en posición de evacuación, está moviendo los músculos abdominales, está encorvando la columna, está tratando de evacuar y no puede, y además hay dolor. Entonces, ahí podemos pensar en una diarrea o un proceso patológico entérico del intestino bajo. No hay presencia de grasa porque ya el alimento ha pasado por el intestino donde se ha digerido, de alguna forma ha habido estos procesos de digestión. Sí llega a haber una gran presencia, una gran cantidad de moco, y la sangre tiende a ser ya una sangre digerida, una sangre de color negruzca, una sangre bastante oscura, a veces de olor fétido, y no existe pérdida de peso. Si estamos hablando cómo diferenciar una melena de una hematoquesia, la melena generalmente se presenta en el intestino delgado, pues es por el color. Un color rojo o de color vinoso, que también se le denomina, pues es una diarrea que se conoce con el nombre de melena, no así una diarrea un poquito más oscura, ¿no?, que viene realmente del intestino grueso. Entonces debemos hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ustedes, como dueños de mascotas, cuando lleven a su animal al médico veterinario, su mascota, deben dar toda esta información. Ahora, vámonos directamente a los agentes etiológicos. ¿Qué está produciendo la diarrea aguda? ¿Quién la produce? No voy a ir de lo más común a lo menos común. Vamos a hablar en términos generales. Cuando veamos los métodos diagnósticos, vamos a reforzar este conocimiento. Y decimos que las diarreas agudas están producidas por los fármacos.
¿Cuáles fármacos? Pues aquellos que se utilizan indiscriminadamente y son de uso humano, como en el caso de los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, hay ocasiones de que ven un animal que tiene problemas para caminar o que tiene algún proceso inflamatorio, y a la gente es muy fácil dar un tipo de antiinflamatorio. Aunque la gente no tenga alguna preparación profesional, y aún teniéndola, siendo médicos o siendo cirujanos dentales o siendo psicólogos, pues se les hace muy fácil paralelizar, dar un tratamiento semejante al humano o dosis para niños, no dosis infantiles. Graso error, muy graso error. Porque a veces con una dosis de un AINES pueden estar matando al paciente por una hemorragia que nunca se va a parar en hemorragia intestinal. El otro es el uso de algunos medicamentos digitálicos antiarrítmicos que se utilizan en los perros, también pueden producir diarrea, entonces hay que tener cuidado. Y algunos antibióticos que además no está sugerido el uso de antibióticos como primer elemento terapéutico para tratar una diarrea, que más adelante vamos a ver un tratamiento específico para las diarreas. También es muy frecuente los cambios de alimento, los cambios de dieta, de un alimento comercial a otro alimento comercial. O en alimentos naturales que estemos dando ingredientes de otro tipo, en lugar de dar los ingredientes que normalmente se le estaban dando. Esto también va a producir diarreas que se le conocen con el nombre, ya habíamos dicho, estas diarreas osmóticas, que son las diarreas mecánicas. Y bueno, tenemos también el uso de dietas en aquellos animales que están convalecientes, que llevan 1 o 2 días de ayuno, y pensamos erróneamente que dando una gran cantidad de alimento vamos a recuperar los días que el animal no comió, entonces damos una dieta abundante y producimos el mismo efecto de ver una diarrea osmótica, porque estamos utilizando una gran cantidad de nutrientes, una gran cantidad de agua que no va a tener la posibilidad de ser no nada más digerida, sino absorbida por el intestino, y se producen las diarreas de tipo mecánico. Ya pasando a los agentes infecciosos para la determinación de las diarreas de etiología aguda, estamos hablando de agentes virales, agentes bacterianos, agentes parasitarios, y en caso de haber utilizado antibioterapia específica en procesos diarreicos donde no sabemos el agente etiológico, entonces vamos a producir infecciones secundarias que se pueden establecer como agentes diarreicos, como son el caso de las levaduras y los hongos. Pero esos son agentes secundarios, no primarios de un proceso diarreico. Conjuntamente con los agentes infecciosos van de la mano también algunos otros signos concomitantes que pudieran estar relacionados directamente con la diarrea, como sería la náusea, el vómito, el dolor abdominal, e inclusive la sepsis va a producir la fiebre. Entonces son algunos de los signos concomitantes clínicos que podemos tener anexos a las presentaciones de las diarreas. Si estamos hablando nosotros de la diarrea aguda, tenemos que hablar de los pacientes que con mayor frecuencia o mayor riesgo se presentan. ¿Dónde debemos considerar hospitalizar un paciente o que una diarrea ponga en peligro la vida de un animal? Bueno, dentro de los grupos etarios que tenemos a nuestras mascotas, debemos considerar los dos extremos, los cachorros y los gerontes. ¿Por qué? Porque un cachorrito que no sea delgado, que no sea obeso, un cachorrito de peso promedio normal, va a tener en peso el 80% es agua, repartido en los 3 compartimientos, dentro de la célula, fuera de la célula y entre los espacios celulares. Este peso del 80% de líquido, si en una diarrea se estaba haciendo el animal, pone en riesgo su vida. Por eso es menester en un cachorrito con una diarrea inespecífica que no se ha llegado a un diagnóstico pronto, de inmediato hospitalizarlo, pero más adelante vamos a ver el tratamiento. Al igual que un geronte. Un geronte pues ya viene teniendo el 60%, 65% de agua en su peso. Por lo tanto, una pérdida de líquido también conlleva a que sea un paciente de riesgo. Los pacientes cancerosos, algunos pacientes que van de la cachorrez al estado juvenil, y algunos pacientes que tienen terapias con corticosteroides, sobre todo aquellos que padecen alergias, y que esas alergias, pues ya se dice que son alergias que no se van a resolver y se tratan como verdaderas atopias, que ya el médico
ya cansado, ya sin saber qué más hacer, pues el último recurso es mandar esteroides. Entonces estos pacientes con esteroides tienen una baja de defensas muy grave, y esa baja de defensas conlleva que los procesos diarreicos también sean considerados como pacientes graves y pacientes que deban ser hospitalizados. Dentro de los cachorros, volviendo a tomar los cachorros, se deben considerar también dentro de la consulta aquellos cachorros que cuenten con historia donde las madres no hayan sido vacunadas o desparasitadas antes de la concepción. Estas madres que no han sido vacunadas no tienen la misma capacidad de pasar una buena respuesta inmunológica a través, no nada más de la placenta. Es pobre la cantidad de anticuerpos que pasan a través de la placenta y mayormente a través del calostro. Y aquí quiero detenerme un poquito, mi querido Gerardo, porque había una pregunta sobre los cuidados de los cachorros y por ahí alguna persona mencionaba que qué pasaría si diéramos nosotros suero de la madre en caso de cachorros que tuvieran el problema de no poder lactar. Y efectivamente, sí, dentro de las primeras 6 horas se puede dar este suero por vía oral. Sin embargo, en los mamíferos, la barrera intestinal se cierra aproximadamente hasta los 12 días. O sea que dentro de las primeras 6 horas hasta los 12 días, complementando la plática anterior de cuidados del cachorro, se puede dar este suero materno centrifugado de la sangre. Dicho esto, debemos considerar ampliamente que los cachorros provenientes de madres que no estén vacunadas o que no estén desparasitadas, eso sí, a través de la placenta, van a pasar todos estos agentes parasitarios e infectar, contaminar, contagiar a nuestros cachorros. En los perros jóvenes a maduros, ya pasamos a otro grupo etario, pues debemos considerar ampliamente las infecciones bacterianas, sobre todo por manejo, que en la plática lo vimos desarrollando, y los cambios dietarios que son el pan nuestro de cada día, las enfermedades nosocomiales cuando un paciente ingresa, que puede ser de joven hasta maduro, ¿no? Cuando ingresa a un hospital hay que considerar que los hospitales deben tener un área para infecciosos, un área para pacientes que no lo son, con la finalidad de evitar estas infecciones nosocomiales que pueden resultar en que un animal que llega sin diarrea salga con un problema de diarrea o tenga que quedarse por un problema de diarrea. Y luego en pacientes de cachorros a jóvenes hay procesos diarreicos, tanto virales, bacterianos o parasitarios, que pueden hacer que la hiperperistalsis de los músculos largos de las fibras longitudinales del intestino haya un padecimiento que se llama intususección, que no es otra cosa más que el arremangamiento de una porción del intestino sobre otra. Se produce mayormente en la unión ileocólica, es decir, la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Ahí es donde se mete el intestino delgado por una hiperperistalsis de las fibras musculares longitudinales. Si ya definimos algunos aspectos ya directos, tanto de perros como gatos, cómo se suceden las diarreas crónicas, tenemos que en los perros, pues la intolerancia o alergia alimentaria es de los problemas muy frecuentes y son problemas de nuestra época, son problemas de la domesticación, más allá de la domesticación del consumo de los alimentos comerciales. El consumo de alimentos comerciales conlleva a una sensibilización de la mucosa intestinal y como vimos referido en la plática anterior que fueron cuidados del cachorro, un animal sin inmunidad es un animal proclive a morirse o a infectarse todo el tiempo, a nunca estar sano. Entonces debemos considerar que estos cambios de alimento producen intolerancia e inclusive alergia alimentaria, lo cual hace que tenga muchas otras deficiencias, dentro de las principales una pérdida de proteínas continua a través del intestino. El parasitismo de animales también conlleva sobre todo los protozoarios en estado adulto, las colitis por Clostridium perfringens, que se llaman clostridiales, también son muy importantes, pero estas son por manejo, lo vamos a hacer más adelante. La enfermedad inflamatoria intestinal crónica también conlleva por el uso indiscriminado o de antibióticos o los cambios excesivos en la alimentación. En animales gerontes, los procesos de neoplasia y también los linfomas, sobre todo los linfomas alimentarios, más comúnmente en el gato, pero llegan a estar también muy presentes en el perro, estos linfomas alimentarios. En los gatos, también la intolerancia o alergia dietética, las enfermedades inflamatorias intestinales y sobre todo las infecciones virales
por el virus de la leucemia viral felina o el virus de la inmunodeficiencia viral felina, se deben de considerar. Ahora, ya que vimos la diferenciación fisiopatológica por evolución y de acuerdo al intestino, vamos a hacer un abordaje, una aproximación al diagnóstico y tratamiento de la diarrea. Y primero, bueno, pues, al llegar el paciente, al llegar el cliente, debemos obtener toda la información posible para poder llegar a un diagnóstico. La anamnesis es básica, el examen físico, la patología clínica. Después de eso debemos identificar y enumerar todos los problemas que conlleva para establecer posibles diagnósticos, aquí hacer los diferenciales y con base a eso priorizar para instituir la metodología en el diagnóstico e instituir el tratamiento adecuado y emitir a la vez un pronóstico, decirle al dueño en qué condiciones llega y qué es lo que esperamos a futuro. Esto es muy importante. Si son pacientes que llegan a quedarse hospitalizados debido a los procesos de deshidratación, debemos hospitalizar y dar seguimiento al caso y aún así, como es todo un desafío, aquellas diarreas que no se resuelven, sobre todo las diarreas crónicas, en dado caso de no resolverse, entonces instituir nuevas medidas terapéuticas para llevarlas a cabo en esa aproximación que nosotros tenemos del tratamiento y el diagnóstico. Dentro de la anamnesis debemos considerar las consistencias de las heces, eso el dueño nos los debe decir, si son pastosas o francamente líquidas. El número de evacuaciones o deposiciones. Un animal en condiciones normales se evacúa de 2 a 3 veces al día, en forma normal y natural. Si ustedes sacan a un perro a pasear a un gatito, en su arena va a tener de 2 a 3 evacuaciones diarias. Cuando aumenta este número, estamos hablando de un aumento en el número de deposiciones, debemos considerarlo ya como un proceso patológico. El volumen aproximado. Dentro del volumen, si cada vez que evacúa hace grandes volúmenes, debemos considerar también estos procesos de diarrea. La presencia en el excremento de sangre, pus, moco o grasa ya debe darnos a nosotros la idea de un proceso diarreico, además del olor. Un olor ofensivo ya nos puede estar indicando procesos de melena o de hematoquesia, no así un excremento que es inoloro, donde puede haber una gran presencia de grasa. El examen físico también nos debe revelar para tomar la determinación el estado de hidratación. Pacientes que tienen del 3 al 5% de deshidratación y vienen en estado ambulatorio, es decir, conscientes, jugando, que tengan su diarrea, pero no están muy deshidratados, un 3 al 5%, debemos considerarlos ambulatorio. Si se identifica el germen, tratarlo y mandarlo a casa. Un paciente que tiene arriba del 8% de deshidratación o el 10% de deshidratación debe ser considerado candidato a quedarse hospitalizado. Anexo a eso, en el examen físico debemos hacer una palpación, una palmopercusión, una palpación para determinar si existen masas, si existen cuerpos extraños, si hay presencia de gas, si hay dolor abdominal, referir el dolor abdominal, si es en el vientre anterior, en el bajo vientre, en el abdomen medio, en el abdomen posterior, para poder definir dónde se encuentra o a qué nivel se encuentra el proceso. Y obviamente un tacto rectal. El tacto rectal nos va a permitir, a través de un guante, hacer la palpación, la obtención de excremento. Esa es una de las formas donde también podemos tocar las paredes del recto, las paredes rectales, para saber la consistencia y una vez que saquemos el guante también ver la presencia de sangre. Tanto el guante, el dedo del guante, como hay un otro artículo que se llama asa fecal, que podemos introducir por vía rectal, podemos girar esa asa fecal que tiene una horquilla en su extremo, lo lubricamos con agua obviamente, lo sacamos y obtenemos una muestra de excremento. Vámonos ya directamente a los exámenes de laboratorio y de gabinete. ¿Qué es lo más importante en una diarrea? Lo más importante es tomar excremento y ponerlo. No nos va a dar al 100 el diagnóstico si es una diarrea, porque conlleva la diarrea de grandes volúmenes de líquido a que se pierdan en todo ese volumen el agente etiológico. O sea que una diarrea, una gran diarrea, a veces no nos da la posibilidad de encontrar el agente etiológico, el agente causal. Pero si hacemos un extendido de esa pequeña porción de excremento con una gotita de solución salina, la ponemos en un cubreobjetos, le ponemos en un porta, le ponemos un cubre, la vemos al microscopio, viéndola no a gran aumento, viéndola un 4 hasta un 40 por el microscopio, podemos notar un aumento en la biota, podemos lo que se llama una disenterobiosis
por bacterias, un gran aumento de bacterias, lo que nos está revelando es una hipermultiplicación bacteriana que es causante de la diarrea. Podemos encontrar algunos bacilos en forma de espiral, se llama espirobacilo, que no es lo más frecuente encontrar. Podemos encontrar ese gran aumento de la flora, y si ya nos vamos a gran aumento, podemos encontrar nosotros esos protozoarios a los cuales nos hemos referido, protozoarios, protos de una sola célula, que son parásitos como la amiba, la cistoisospora o coccidia, o la Giardia. Esos tres parásitos son causantes también de diarrea, se tienen que ver con a gran aumento, y podemos hacer el diagnóstico inmediato. Entonces, un examen de excremento en este momento sería de gran valía. Por eso, ningún profesional de la medicina de pequeñas especies debe de dejar tener un microscopio. Es un arma fantástica el microscopio. Además de este examen, se puede hacer el examen coproparasitoscópico, donde podemos centrifugar esa muestra de excremento con una solución hipersaturada y tener en la superficie de esa solución los huevos flotando de parásitos, sobre todo nemátodos, o sea, gusanos redondos, como las toxocaras, los toxacara, discúlpenme, canina, toxascaris leonina. También podemos encontrar los ancilostomas, la ancilostoma duodenale, y hay unos más chiquitos que cada vez es más común encontrar, sobre todo en criaderos, que son los estrongiloides estercolaris. Y estos llegan a producir verdaderos problemas de diarrea. Algunos otros parásitos que son planos no necesariamente los vamos a ver a través de este método de hacer el examen por flotación. Los podemos ver inclusive si utilizamos un acetato, un pedacito de diurex, lo podemos poner en el ano, retirar, o con el asa fecal alrededor del ano, los pelos. En esos pelos podemos encontrar los proglótidos, que no es otra cosa más que secciones de tenias, en este caso el Dipilidum caninum, que sería otro de los parásitos que está produciendo también procesos de diarrea. Bueno, mientras tengamos todo esto en este examen, pues prácticamente estamos dando con el agente etiológico primario. Cuando sospechamos que no son parásitos protozoarios o metazoarios que son las lombrices, protozoarios que son las giardias, las amibas o las coccidias, entonces nos vamos al examen coprológico. El examen coprológico, que es, se puede decir, el adicional a este examen coproparasitoscópico, nos va a demostrar una gran cantidad de información. Nos va a demostrar grasa, presencia de grasa, lo cual nos habla de un proceso alto del intestino. Podemos encontrar proteína también nos habla de un proceso alto del intestino, o podemos encontrar almidón. Y recordemos que una gran cantidad de alimentos, si no es que la mayor parte de ellos, el principal ingrediente de los alimentos procesados, las croquetas, es maíz. Podemos encontrar una cantidad excesiva de maíz en las heces, lo cual nos hace pensar que no hay una buena digestión en el tubo digestivo alto. Entonces, la presencia de grasa, proteína y almidón en este examen que se llama coprológico nos da una gran información sobre los procesos de diarrea en un animal que lo está padeciendo. El examen citológico consiste en que vamos a tomar una parte, vamos a introducir un hisopo por el recto, vamos a moverlo, como se hace en una citología vaginal exfoliativa, es exactamente lo mismo, con un Papá Nicolau, y hacemos un extendido en el portaobjetos, lo ponemos a una tinción para colorear, y vamos a ver una cantidad de información fabulosa, sobre todo aquellas bacterias formadoras de esporas o la presencia de leucocitos. Estas bacterias, principalmente anaerobias, son los llamados Clostridium perfringens, que cada vez es más común encontrarlos debido al manejo. Y obviamente podemos encontrar leucocitos. Y esos leucocitos ya nos hablan de un proceso inflamatorio. Entonces, fíjense todo lo que podemos hacer con una muestra de excremento. Una muestra de excremento también la podemos utilizar para enviar un coprocultivo para descartar una salmonelosis o una enterocolitis por Escherichia coli de las cepas patógenas, también podemos hacer un cultivo. Cuando son diarreas crónicas, que no son diarreas agudas, que son diarreas donde el animal, debido a su cronicidad, debido a que el animal está en condiciones muy pobres de salud, se hospitalizan, hay que correr toda una batería de análisis, lo cual conlleva un costo. Todo esto conlleva un costo y deben los que nos están escuchando considerar todos estos costos, porque se van elevando conforme más pasos vamos dando en los niveles del diagnóstico y luego el tratamiento. Los exámenes de gabinete incluyen
la biometría hemática o hemograma, una bioquímica completa, un ureanálisis, sobre todo en aquellos pacientes insuficientes renales que tienen complicación de vómito y diarrea, pues es menester hacer un ureanálisis con la finalidad de ver algunos aspectos en la orina, como densidad urinaria, o la presencia de algunas sustancias en la orina, inclusive cristales, etcétera, que nos hagan sospechar por qué de la diarrea y hacer esa conexión. Los análisis serológicos para los gatitos, como el examen serológico para la leucemia viral o la inmunodeficiencia viral felina, y en el caso del perro, para detectar virus de moquillo o los exámenes de ELISA para el parvovirus. Es muy recomendable que se hagan estos exámenes de seguimiento para la detección de parvovirosis canina. Dentro de otros exámenes laboratoriales que nosotros tenemos a la mano en el hospital, pues son los rayos X. Los rayos X nos van a dar la presencia, si hay intussuscepción o masas, si hay la presencia a través de que nosotros hagamos un examen que se llama colon por enema o dar sulfato de bario, podemos ver la presencia de úlceras en la región colónica. Y podemos hacer también la endoscopía, una endoscopía con un endoscopio rígido a través del recto o un endoscopio flexible. También podemos determinar causas de erosiones sobre la mucosa del intestino alto o bajo. Y el ultrasonido, también el ultrasonido nos va a ayudar sobre todo para medir el grosor de la pared del intestino. Es muy, muy adecuado que se utilice. Ya más adelante, si no se resuelve el problema, pues tenemos las biopsias intestinales e inclusive estas biopsias que se pueden hacer por endoscopía. Si no no llegamos a encontrar por endoscopía ninguna lesión, podemos hacer una laparotomía, que ya es una cirugía exploradora, y tomar muestras de linfonodos para detectar o descartar la presencia de un linfoma alimentario, o tomar una biopsia de intestino para también determinar por qué está causado este problema. Muy bien. Ahora nos vamos a los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos para las diarreas? Bueno, como ya les había mencionado, si nosotros encontramos el agente causal primario de una diarrea y por suerte llega a ser el único que esté produciendo la diarrea, pues son pacientes ambulatorios que se les dé el tratamiento específico. Si estamos hablando de una clostridiasis y detectamos el clostridio a través de una tinción de este frotis de excremento, lo detectamos ahí y pasamos al dueño al microscopio y lo comprometemos y vemos a través de la pantalla. Nosotros tenemos microscopio con una pantalla de televisión y vemos la imagen y decimos, mira, este es un Clostridium perfringens, lo que está causando la diarrea. Pues el tratamiento es muy simple. El tratamiento consiste en dar el antibiótico específico para esa clostridiasis, hidratarlo si es que está deshidratado por vía oral. Hay suero vida oral, que es agua más electrolitos de estos electrolitos que ya les mencioné a ustedes. Y con esto bastará, y obviamente la revisión periódica para hacer nuevos frotis y determinar durante el tiempo del tratamiento, que va de los 5 a los 7 días, ver si se resolvió esta clostridiasis. En el caso de parásitos multicelulares o metazoarios, como son las lombrices planas o redondas, pues bastará con dar el desparasitante específico para este tipo de parásitos. No existe el desparasitante universal que actúe también contra los protozoarios, no existe. Pero este desparasitante deberá darse hoy, mañana, en 15 días para cortar el ciclo reproductivo, el ciclo biológico de estos parásitos, que si bien hacen efecto a nivel de la luz del intestino, aquellos parásitos migrantes que ya no se encuentran en el intestino, sino que han migrado hacia otros órganos, a los 15 días al dar este medicamento, cuando regresan estos parásitos, mueren. Entonces, eso sería en cuestión de los desparasitantes. Hay desparasitantes especiales para los protozoarios. Hay desparasitantes para amibas, hay desparasitante para yardias, y hay desparasitante para, dijimos, amibas, yardias y coccidias. Para las coccidias o la Cystisospora, hay desparasitantes para cada uno de estos protozoarios. Entonces, no podemos hablar del desparasitante universal. Tenemos que encontrar el gen. Cuando no es posible esto, y entonces todo este primer abordaje diagnóstico a través del apoyo del laboratorio, del apoyo laboratorial, un hospital sin laboratorio no es hospital, una clínica sin laboratorio, el apoyo del laboratorio, no podemos confirmar nuestros diagnósticos, los tratamientos entonces se vuelven empíricos. Y en el caso que no tengamos nosotros la prueba científica
como Santo Tomás, hasta no ver el agente etiológico, no creer y no soltar. Si no sabemos que puede ser debido a un proceso metabólico, un proceso de mala absorción, un proceso de fibras motoras, un proceso de una diarrea secretora, una diarrea que se haya complicado, una diarrea osmótica, entonces tenemos que hospitalizar y tenemos que utilizar la fluidoterapia. La fluidoterapia pues consiste en el reemplazo de los líquidos que se pierden a través de la vía endovenosa y utilizamos algunos líquidos que contienen esos iones básicos como las soluciones de lactato de Ringer aunadas a las soluciones salinas. No voy a hacer un tratamiento en específico porque no es el objetivo del tema. Vamos a utilizar antibióticos en el caso que estén requeridos esos antibióticos y que sean específicos. En dado caso que se abuse, podemos producir efectos contrarios como la resistencia bacteriana hacia ese antibiótico con la consecuente hipermultiplicación de hongos o levaduras y complicar el procedimiento. Por eso el antibiótico debe utilizarse solo bajo vigilancia y prescripción médica. Y los modificadores de la motilidad. ¿Cuáles son los modificadores de la motilidad? Pues aquellos que identifican. ¿Como cuál? Pues tenemos el ejemplo clásico del lomotil, ¿no? La loperamida, que si bien es cierto que no hay que utilizarlo de forma discriminada, pues ayuda porque estimula la segmentación rítmica. O sea, ese movimiento segmentario lo va a producir y al producirlo, como hay una hipermotilidad en las fibras longitudinales del peristaltismo, entonces ayuda que ese alimento tenga mayor superficie de contacto sobre la mucosa intestinal y todos los productos provenientes de la dieta se absorban, se digieran primero y luego se absorban. No nada más eso tiene a la loperamida, sino que ayuda a aumentar la absorción de los líquidos e inhibe la secreción también de las glándulas del tapete intestinal y también de las enterotoxinas. Todo esto hace el lomotil, pero debe utilizarse bajo prescripción médica. Se utiliza como un agente modificador de la motilidad. Existen drogas, por ejemplo el llamado subsalicilato de bismuto, que es el peptobismol, va a producir heces negras, pero ayuda muchísimo tanto el bismuto como la caolín y la pectina a suavizar, ayuda a que no se siga degradando esta mucosa para perder la permeabilidad de la misma. Entonces, son adyuvantes, al igual que algunos antiácidos a base de hidróxido de aluminio, pero no porque actúen directamente en el intestino, actúan en el estómago, evitando el vaciamiento gástrico rápido. Y al lentificar esta acción, hacen también el lentificado de la entrega del alimento hacia el intestino. Y al ser poquito alimento, el intestino va a tener la mayor posibilidad de poder absorber y digerir todos estos alimentos. Conjuntamente con esto, todo paciente que tiene diarrea o ha tenido diarrea o está resolviéndose la diarrea, uno de los aspectos más importantes, ya hablamos del diagnóstico, los exámenes de excremento, pues uno de los aspectos más importantes que debemos considerar es la dietoterapia. Es muy importante. Sin dieta, regresamos otra vez al inicio. Debemos de tener nosotros una dieta, esa sí específica, para cualquier tipo de diarrea. Una gran cantidad de las diarreas son autolimitadas. Sin que hagamos nada, se van a resolver. Y muchos de nosotros sabemos que aún, a pesar de los medicamentos y el médico, se resuelve la diarrea mientras no esté complicada y mientras el paciente no esté en estado crítico de una deshidratación mayor al 8%. He de decirles que las dietas consisten primero, ayuno 24 horas. Los enterocitos y muchas de las células del intestino tienen una gran replicación y una gran capacidad de volverse a regenerar. El promedio de regeneración de un enterocito y células intestinales van de los 4 a los 6 días. ¿No? Nosotros hemos visto que los pacientes, soy profesor de la facultad veterinaria, los pacientes, cuando utilizamos perros que hacíamos operaciones de intestino, podían recibir alimento procesado en el siguiente día y no tenían procesos de diarrea o algún proceso de irritación en el intestino. O sea, la capacidad y la velocidad de regeneración de las células epiteliales del intestino es muy rápida. Por lo tanto, si nosotros damos un ayuno, mientras no pongamos en riesgo su vida de 24 horas, que sea un paciente que no tenga esta deshidratación, que sería la primera causa de hospitalización, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que repose este intestino y se recupere más rápido. ¿Qué vamos a utilizar después?
Vamos a utilizar alimentos que a través de la hidrólisis, bien por cocción de estos alimentos, se hidrolizan y tienen la mayor capacidad de poder ser absorbidos gentilmente, principalmente alimentos energéticos, pero que además contengan dentro de su estructura este elemento que se llama pectina. El elemento pectina que viene en los medicamentos como el caumicin, caulinpectina, la pectina, es un elemento que ayuda a suavizar toda esta acción de las enterotoxinas o acción donde van a irritar, van a tener esa fluorosis del intestino, esa irritación intestinal, y van a mejorar la condición del intestino. ¿Cuál es ese alimento? La manzana. Hay 3 tipos de manzana, la manzana amarilla, la manzana roja y la manzana verde. La manzana verde es muy ácida, no la usen. La manzana roja tiene una cáscara muy gruesa, no la usen. Lo ideal es manzana amarilla cocida en agua y sin endulzar. Las siguientes 24 horas van a ser exclusivamente de manzana, dada en pequeñas proporciones durante una gran frecuencia, que puede ser como menos 3 veces al día. 3 veces al día vamos a dar la manzana amarilla cocida en agua sin endulzar. Al tercer día vamos a añadir nosotros un alimento, también un cereal altamente astringente, pero que hemos hecho a través del procesamiento de este alimento, que es un alimento básico, simple y fácil de digerir. ¿Cuál es este alimento? El arroz. Pero el arroz tiene 3 presentaciones. La harina de arroz, que la vamos a hacer en forma de atole y la vamos a dar nosotros al tercer día, el atole de harina de arroz. El siguiente paso del arroz va a ser el cereal precocido de arroz, que viene en las formulaciones que dan para niños, que son hojuelas, donde el arroz ya tuvo una etapa de digestión a través de la cocción, y luego el arroz blanco al vapor. Obviamente, nosotros en un animal convaleciente empezamos con atole de harina de arroz, más la manzana. Y aquí ya podemos dar una proteína altamente digestible, que en este caso es proteína de ave, que puede ser pollo o pavo. Si es pollo, obviamente van a cocer el pollo, van a quitar toda la grasa, porque acuérdense que en este estado de diarrea, pues el páncreas y las sales biliares no tienen la capacidad de estar produciendo una cantidad normal de estos líquidos, de estas enzimas, para poder facilitar la digestión. Entonces, esta carne de pollo debe estar desgrasada, cocida, seca, con los jugos que se obtienen del atole de harina de arroz y de la manzana. Y vamos a ir variando conforme a las deposiciones se presenten, si va siendo más formadas, pues vamos a nosotros a restituir o vamos a poner en lugar del atole de arroz, ahora va a ser cereal precoz de arroz y después va a ser arroz blanco al vapor y después entonces al quinto o sexto día que ya veamos que las deposiciones son firmes, no son acuosas, son de buen olor, de buena consistencia, de un color café, ¿verdad? Café normal, no es un café negro ni un café rojo, un color café caoba. Entonces ya podemos nosotros empezar a dar los alimentos a los cuales el animal está acostumbrado. En mi posición, yo siempre mando alimento natural y hago formulaciones para nuestros pacientes, siempre que sean naturales. Bueno, mi querido Gerardo, yo quisiera extenderme un poquito más, pero son las 7:59 y estamos a punto de la hora y creo que no nos va a dar mucho espacio para las preguntas. Aún así, yo quisiera saber si estamos en tiempo y le paramos ahorita y vamos a la sección de las preguntas. De hecho, bueno, así el tiempo, puedes continuar un poquito más y pues cortamos un poquito las preguntas, pero sí puedes continuar. Bueno, miren, esto es muy interesante, esto es muy interesante, sobre todo porque estos elementos nutricios a los cuales me estoy refiriendo, su costo es mínimo, no pagan IVA, son frescos, se hacen en casa, sí hay que hacerlos en casa, pero es lo más natural y es lo que el cuerpo va a recibir y se va a recuperar con gran rapidez. Todos los elementos que les mencioné tienen diferentes propiedades. Estamos dando energía a través de la manzana y a través de los cereales. Estamos dando una porción muy pobre de grasa, una grasa magra muy pobre, a través de que entre las fibras musculares del muslo, de la pechuga o de la pierna, se encuentran pequeñas cantidades de grasa emulsificada, pero es una grasa tolerable con una escasa cantidad de sales biliares, escasa cantidad de lipasa pancreática. Algo así que el páncreas también va a tener acción directa sobre las proteínas. Y luego vamos a tener, en cuanto a esto, la pectina, que va a mejorar la condición de irritación e inflamación del intestino. Quiero decirles que dentro de los procesos digestivos
En el caso del perro y el gato no es como el humano que la saliva tenga tialina, que es una enzima que va a digerir los primeros carbohidratos. No, el perro no la tiene. El perro no puede digerir esos carbohidratos. Y por eso es importante que, considerando los alimentos procesados, pues la mayor parte de ellos tiene una gran cantidad de carbohidratos debido a los cereales en su elaboración. Por eso hay que considerar que estos alimentos procesados durante un buen tiempo, después de una diarrea a un animal que consume alimentos procesados, pues no los incluyan. Y si los van a incluir, que sea paulatinamente, digamos, una cuarta parte de alimento natural en la primera semana, con tres cuartas partes de natural con una cuarta parte de alimento comercial. Luego en la siguiente semana la mitad de alimento natural, la mitad de alimento procesado. La tercera semana, tres cuartas partes de alimento comercial, una parte de alimento natural. Y la última semana, pues ya sería alimento comercial. Debido a estos procesos que se tienen y comprendiendo la naturaleza y la fisiopatología y la digestión del animal, vemos que las proteínas se hidrolizan principalmente por la acción de los ácidos que se encuentran en forma de zimógenos, es decir, todas estas enzimas que no están activas, sino que en presencia del alimento se activan, degradan, hidrolizan las primeras proteínas y todo el contenido del alimento que consume, que tiene básicamente carbohidratos, proteínas, lípidos, cenizas, fibra, ¿no? Que pasan por el intestino, son degradados a través de las sales biliares emulsificadas con ese detergente que hace que la grasa de gototas tenga gotitas, que a la vez estas gotitas van a pasar de grasa o de proteína y se van a fragmentar en productos más básicos, esos grandes cadenas de almidón en partículas de glucosa a través de las enzimas pancreáticas, lipasa, amilasa, carboxipeptidasa y otras enzimas pancreáticas, y así se lleva a cabo la digestión. Como ustedes ven, esto conlleva una gran pérdida de energía, pero a la vez una gran cantidad de secreción. Habíamos hablado que tres cuartas partes del líquido que se encuentra en el intestino está producido por el mismo organismo. Entonces estamos considerando que es una gran cantidad de enzimas y una gran cantidad de sustancias y líquidos que se secretan y conllevan un desgaste muy grande. Por eso debemos consentir en los primeros días al intestino a que recupere toda esta funcionalidad para que prevalezca la salud intestinal y con el paso de los días ir cambiando paulatinamente la vida. Más adelante, una vez que se restablece este intestino, si es necesario que se siga consecutivamente, el que estos pacientes deberán estar revisados o semanalmente o mensualmente hasta recuperar completamente la salud. Finalmente, decirles, dentro del problema de manejo más frecuente que tenemos en la clínica, son las diarreas crónicas por Clostridium perfringens. Y esto es debido a que el dueño, a veces con esta vida tan rápida, pues le da de servir el alimento, aunque sea alimento natural, el perro se lo come, deja la cazuela rechinando de limpia con la saliva y va al agua y parte de esa grasa en los belgos va a quedar en el agua, pero también consume el agua y las deja limpias a la vista. Y entonces el dueño vuelve a servir alimento y agua en esas cacerolas. Muy malo, craso error también. ¿Por qué? Porque cuando el animal lame la cazuela, si la vemos en un microscopio, la superficie del material que gusten, salvo que sea de vidrio, pero fuera de eso, el material que gusten, va a ser una película, la saliva, y entre el material del trasto y la saliva va a haber estos gérmenes que son anaerobios facultativos, son los clostridios, son de esa familia donde las latas se hinchan a través del Clostridium botulinum, o las personas que se rasgan con un material oxidado pueden padecer tétanos por el Clostridium tetani. Bueno, es gravísimo, pues el Clostridium perfringens se halla en estos trastos que no han sido lavados entre cada comida, tanto para el agua como para el alimento. Y es la mayor cantidad de presentación de diarreas por Clostridium, que pueden ser desde verdaderas melenas y poner en riesgo la vida del paciente. Por eso yo concluiría que laven sus trastos cotidianamente después de cada comida con un detergente biológico. El detergente, no me gusta dar marcas, ¿no? Es una marca que empieza, bueno, es parte de Italia, ¿no? Por ahí se lo imaginan. Es una marca que la pueden lavar muy bien, se corta perfectamente bien la grasa, lo enjuagan bien para que no quede residuos de detergente y pueden servir el alimento, tanto el alimento como el agua, y estamos disminuyendo la posibilidad de crear esta enfermedad a través de la clostridiasis. Y finalmente, las temporalidades. Los alimentos se echan a perder más en primavera y verano,
deben consumirse rápidamente. Los alimentos que llegan a sobrar hay que tirarlos, no hay que volvérselos a dar. Y aunque en invierno y otoño el clima, la temperatura baja, no por eso los alimentos también se mantienen. Entonces, residuos de alimentos que quedan, hay que tirarlos. Por eso, en caso de que den croquetas, no es bueno dejarlo todo el día, sino hay que dejar la cantidad que consuma en ese momento y repartirlas. Normalmente los animales en condiciones naturales y bajo condiciones que consuman alimentos naturales, comen una sola vez al día, salvo las razas pequeñas o los gatos sí comen una gran cantidad de veces al día, porque el gato obtiene su energía a través de la proteína, el perro no. El perro está diseñado a comer una sola vez al día, pero las razas pequeñas que tienen una gran necesidad de su glucemia son animales generalmente hipoglucémicos debido a que no consumen alimento con una frecuencia que un perro de razas medianas a grandes consumiría, que es una vez al día. Los animales pequeñitos, menores de los 4 o 5 kilos, deben de comer 2 veces al día, en la mañana y en la media tarde, para que entonces tengamos todos estos elementos nutricios que van a llevar a la economía de todas las funciones del cuerpo a condiciones normales. Bien, con esto creo que hayamos concluido la plática, nos pasamos 7 minutos, y mi querido Gerardo, pues si hubiera alguna pregunta que podamos resolver, con muchísimo gusto para servir. De hecho, bueno, hay varias preguntas que sí se fueron contestando con la plática. Hay otras que son varias preguntas que son muy específicas de algún caso de perros que ya tienen 2 días con diarrea, o que les desparasitaron y no se les quita. O sea, esto, pues más o menos, bueno, me imagino que la respuesta, o si tienes algún comentario, pues es llevarlos al veterinario para que les hagan un examen completo. Sí, mira, con respecto a esas preguntas que se me hacen harto interesantes, es decir, lo siguiente. Vean, en alguna ocasión me llevaron al hospital un tlacuache de ahí de Ciudad Universitaria. Gordito, sano, bonito, un animal muy grande, una cola muy larga, precioso el animal. Me lo llevaron nada más para revisar. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al momento de hacer el examen coproparasitoscópico me encuentro hasta 7 huevos de parásitos diferentes que nunca pude identificar, pero que los tenía ahí. Y el animal estaba sano. ¿A qué conlleva esto? Pues a decirnos que los animales silvestres o la vida silvestre no se van a encontrar cosas que encontramos en los animales domésticos. Estos animales que han sido desparasitados con desparasitantes universales probablemente tengan una enfermedad que, además de ser una verminosis, o sea, un parásito redondo plano, tenga amibiasis o tenga coccidiosis o tenga giardiasis. Entonces, siguen siendo parásitos, aunque se haya utilizado un desparasitante, este es nada más para cierto tipo de parásitos, habrá que hacer la diferenciación. Además, en el caso de diarreas profusas, aunque hagan un copro, debido al gran volumen, a la gran cantidad de líquidos, esto va a barrer con los gérmenes y el diagnóstico es difícil, sobre todo en las coccidias. La cisticercospora o coccidia, a veces hay que hacer análisis diarios, y a lo mejor al quinto, sexto, séptimo día, yo he tenido pacientes que hasta el día 20 encuentro la cisticercospora. Y encontrándola, ya, bravo, ya me pongo muy feliz y mandamos el coccidiostato. Y se resuelve el problema automáticamente, pero después de haber hecho una investigación profusa, corriente, exhaustiva, ¿sí? En otro caso de que animales consumen artrópodos que llevan parásitos, también tienen diarreas de mucho tiempo. Entonces hay que investigar, la investigación debe ir más allá del hospital, del consultorio, de la clínica, ver los hábitos de consumo del animal. Un animal que está restringido a la casa es poco probable que se enferme, pero un animal que tiene un jardín extenso, que sale de la calle, tiene más posibilidades de producir enfermos. Creo que con esto contestamos la pregunta, mi querido Gerardo. Ok, sí, gracias. Y bueno, aquí otras preguntas. ¿Qué tan efectiva es la vacuna contra Giardia y Coccidia y a qué edad se recomienda aplicar? Bueno, las vacunas están hechas para aplicarse. Sin embargo, dentro de la Giardia, tenemos lo siguiente. La Giardia viene en 2 presentaciones en el caso de hacer los copros. El quiste de la Giardia, el cual es autolimitante y se resuelve solo. Y si el sistema inmunológico de nuestro animal está óptimo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Cuándo está el sistema inmunitario al 100? Cuando consume alimentos naturales, porque cada vez que damos un alimento procesado, un alimento sintético, estamos lesionando la inmunidad del organismo y estamos bajando las defensas. Y específicamente, hablando nosotros, discúlpame, me fui un poquito, ¿cuál era la pregunta? Discúlpame. ¿Qué tan efectiva es la vacuna contra Giardia y Coccidia?
La giardia solamente y únicamente va a ser efectiva la vacunación cuando el animal no tenga procesos de giardia, tanto el quiste como el trofozoito. El trofozoito es el parásito del estado adulto del parásito de la giardia, donde definitivamente el animal, si no es tratado con el antibiótico adecuado, con el fármaco, va a morir. Entonces, si es efectiva, sí. Pero hay que considerar lo siguiente, no existe ninguna vacuna, ni para giardia ni para coccidia, si el germen está ahí. Es decir, si yo doy agua contaminada que tenga giardia, por mucho que haya puesto la vacuna, va a haber giardiasis en su forma de trofozoito, en la forma infectante, que es en la forma mortal. Si yo tengo pacientes confinados en instalaciones insalubres donde la coccidia puede permanecer por meses o por años esporulada ahí, o inclusive las mismas bacterias formadas de esporas esporuladas, no voy a quitar la infección aunque lo vacune. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que corregir? La ingesta. La ingesta debe ser de salubridad. Debemos de tener todas las condiciones hídricas para nuestro perro, agua de muy buena calidad, que puede ser, si no quieren comprar agua de garrafón, agua de filtro, y que tengamos condiciones de salubridad en los alojamientos de los perros, sobre todo cuando son criaderos o es una gran cantidad de perros, puede haber coccidiosis y se están reinfectando los perros por mucha vacuna que exista. Entonces, el caso sería resolver la enfermedad no nada más con la vacuna, es decir, dejo la vacuna y ya no hago nada. No, dejo la vacuna y aparte tengo los métodos de salubridad para que el animal conlleve a la salud. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Aquí preguntas si recomiendas, bueno, ya más o menos lo habías comentado, ¿recomiendas probióticos de uso humano y sueros tipo Pedialite en caso Hay de... dos tipos de probióticos. Qué bueno, es una excelente pregunta. Felicidades a quien realizó esta pregunta. Sí, hay dos tipos de probióticos y en la actualidad los probióticos es el boom de estos últimos años van a ser los probióticos porque les tienen muchos problemas. Uno es el Lactobacillus acidophilus, que ya viene en forma comercial estos probióticos, y es el de lactobacillus y el otro es el Saccharomyces spp. El que más se utiliza de medicina humana es el Saccharomyces cerevisiae, que viene directamente de la cerveza, de la levadura de la cerveza. Los dos, el lactobacillus y el Saccharomyces, se utilizan ampliamente y ayudan terriblemente cuando son casos de disenterobiosis, ahora por la pérdida de flora, no por el exceso. Cuando hay exceso no es recomendable darlo, porque mucha de esta flora es patógena. Pero cuando hacemos un frotis y vemos un directo, hacemos un extendido y no vemos una cantidad grande de bacterias, den entonces levaduras. Den levaduras lactobacillus o Saccharomyces y están perfectamente bien indicados para estos casos. Perfecto. También preguntan si la edad de un perro, bueno, de un animal, influye en que le dé diarrea más seguido. Sí, otra excelente pregunta. Sí, los perros, cachorros. ¿Qué cachorros? Todos los de manto negro. El Doberman, el Rottweiler. ¿Sí? Los perros de manto negro tienen más proclividad por raza a desarrollar diarreas en estados juveniles. Y no hay una... La pregunta fue, ¿a qué edad son más proclives? Sí. Sí, los cachorros son los más proclives a tener diarrea. Sobre todo las diarreas repetitivas y vuelvo a repetir, por consumo de todos aquellos alimentos que actúen con una depresión del sistema inmunológico. Recuérdense que una gran cantidad de inmunidad se realiza en el intestino. Y si el intestino es el primero, están agredido todos los días, todo el tiempo, entonces obviamente con el paso de la semana, los meses y los años, cada vez los procesos diarreicos se van a acrecentar y van a ser más difíciles su tratamiento. No nada más por la exposición al alimento, sino porque ya se vuelven intolerantes al alimento, intolerantes a un ingrediente del alimento, intolerantes al pollo, intolerantes a la lactosa, intolerantes al almidón, o desarrollan ya cuadros secundarios de alergia, que se reflejan no nada más en la intolerancia, sino ya en forma cutánea, en los rascados persistentes, etcétera, son referidos también a este tipo de problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí. Ok. Preguntan aquí si comer pasto les puede producir diarreas y por qué comerían pasto. Muy fácil. Mire, existen las picas en los animales. ¿Qué son las picas? Pues las picas son todas las deficiencias que el animal de alguna forma al comer nos está demostrando la ausencia de algo. Hay
pica de calcio, el animal va y muerde la pared. Hay pica de fierro, el animal lame las puertas de metal. Hay pica de fibra, cuando el alimento es deficiente de fibra, entonces el animal o troza la madera, come madera o come pasto. ¿Qué nos está indicando? Debemos de saber leer a nuestro paciente. El que un animal coma pasto no es higiénico. ¿Cómo podemos dar nosotros el pasto? A través de alimentos naturales. La espinaca, la selga, el brócoli, el berro, la zanahoria, la manzana, el chayote, son fibras. Hay algunas solubles, algunas que no son solubles, pero es fibra natural, viva, biológicamente activa, que aún cocida va a tener una gran cantidad de vitaminas, tiene un tamaño para barrer en forma mecánica el intestino, la cantidad de bolo y materia fecal está determinada por la cantidad de fibra. Entonces, un animal que está comiendo pasto no es aconsejable, le hace falta fibra. Consulten con su médico que les elabore una dieta que tenga una fibra que no sea una fibra laxante, que sea una fibra que adecue las necesidades del tránsito intestinal para mantener un bolo bonito, un bolo agradable, que sospechemos que a través de ese bolo el tránsito del intestino sea el correcto, tanto en los movimientos peristálticos y segmentarios, para poder digerir, absorber y asimilar los componentes. Entonces, no pasto, no le den pasto. Un animal que come pasto es un animal que le hace falta fibra. Corrijan la dieta y van a ver cómo corrige el consumo del pasto. Además, no es higiénico. En el pasto van y defecan otros animales, se orinan hasta humanos, orinan los animales, salen las ratas, cuya orina puede tener leptospirosis, o sea que es un gran problema que consuman pasto, no es lo habitual. Ok. Pregunta también si, pues, perdón. ¿Cómo proceder en diarreas causadas por estrés? Por ejemplo, cambio de ambiente, de situaciones que les den el temor o... Claro, claro. Otra excelente pregunta. Sí, Gerardo, mira, como tenemos poco tiempo, pero el tema da para más. Pero las diarreas, la angustia por separación, es un problema, pues cada vez que humanizamos más a los animales, cada mes sienten más nuestra ausencia. O animales, cachorritos que han sacado de un lado, los llevan otro, todo el día se le pasan ladrando, todo el día se le pasan gimiendo, secreta una gran cantidad de adrenalina. Y también esta angustia llega a producir colitis. Y esta ansiedad por separación, y en animales que también están en sitios donde hay cohetes, ¿no? Los días 15 de septiembre o los final de año, o que hay fiestas, el mexicano es muy fanático de las fiestas, pues a cada rato avienta cohetes, ¿no? A cada rato hay golpes, a cada rato hay cosas de estas que hacen que el animal tenga un gran estado de ansiedad y de estrés y puede venir con procesos diarreicos que como consecuencia de la baja de defensas, aunado a esto, no como condición primaria que sea la diarrea secundaria un proceso de estrés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar el estrés. Si no se puede evitar el estrés, bueno, en ansiedad por separación hay muchas formas de hacerlo, desde dejar ropa usada, que salgan ustedes a correr, ¿no? Los calcetines, las playeras, con el sudor, ya están los animales oliendo ese humor, y si ponen ustedes un radio o la televisión en el momento que salen, pues ese sonido, ¿no? O estos aparatitos que hacen tic-tac, un reloj, ¿no? Por decir, se sienten acompañados. Entonces, con eso disminuye la ansiedad por separación. Lo que sí no podemos hacer son los truenos, ¿no? Estas tormentas eléctricas que hace unos días ha habido, los temblores, los terremotos, los rayos que caen, no los podemos nosotros controlar. ¿Qué hacer? No utilicen ansiolíticos químicos humanos, porque si bien es cierto que en cierto momento van a disminuir la ansiedad, por el otro lado, pues estamos dañando mucho de los órganos intestinales que a la vez, como consecuentemente, van a tener lo que se llama aumentar las dosis. Ya las dosis que nos demos no van a ser necesarias, sino hay que aumentar, vamos a hacer dependencia de dosis. Utilicen mejor productos homeopáticos. Los productos homeopáticos son mejor toda la vida y son efectivos. No hay ningún perro que al tomar un medicamento homeopático se sugestione y diga, ay, como estoy tomando medicamento homeopático, ya me siento mejor. No, el medicamento homeopático funciona o no. Consulten con su médico veterinario. Nosotros en el hospital hacemos homeopatía, practicamos la homeopatía y mandamos varios fármacos para la ansiedad y disminuye notablemente la ansiedad. Dados estos fármacos, y va a ser el 15 de septiembre los cohetes, pues dados un mes antes o 15 días antes, dan el medicamento homeopático y llegado el momento, pues el animal sí va a escuchar los ruidos de los truenos, los cohetes, todos estos sonidos, pero los va a ver en una forma natural. No se va a orinar, no se va a espantar, no se va a evacuar, no va a correr a su sitio,
sino que los va a tomar con mucha tranquilidad. Entonces, consulte a su médico el uso de medicamentos homeopáticos y no hacer dependencia con los medicamentos alopáticos. Sí, Gerardo, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Dos preguntas más, si quieres ya para concluir. Una es si los probióticos vivos o naturales son recomendables también. Sí, los probióticos se venden o se expenden en pastillas o en líquido, en ampolletas tomadas. Son gérmenes vivos. De hecho, muchos de los fármacos que vienen en tabletas son productos vivos. No darlos naturales del tipo del yogur o del tipo de estos que anuncian mucho eso, Kasei Shirota, ¿no? Estos frasquitos que vienen que se pueden tomar para los niños. ¿Por qué? Porque esos productos tienen leche y no, estos, salvo los probióticos de Saccharomyces, perdón, de los que les dije, Kasei Shirota, pues no están elaborados como tal con base de leche, pero el yogur, sin sabor o con sabor, tiene leche, y esta leche puede producir diarrea osmótica en los perros, porque no tienen enzimas que puedan fragmentar la leche, por así los elementos lácteos. Entonces, yo sugiero que mejor sean comprados en forma de ampolleto de tableta y esos sirven perfectamente bien. De utilizar estos, no los utilicen de forma natural en el yogur, utilícenlo de los que se expenden directamente, la microflora, el floratil, algunos de estos que se venden ya en los hospitales o clínicas veterinarias. ¿Sí? ¿Y cuál sería la última pregunta que tenemos por ahí? Y las diarreas pueden acompañarse de prolapsos. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿En qué caso se acompañan? No nada más con prolapso, sino en su suscepción. ¿En qué caso con prolapso? Las diarreas hiperagudas o las diarreas crónicas. ¿En qué casos hay estos prolapsos? En caso de que nosotros a primera instancia no hayamos detenido una diarrea. Y detener una diarrea ya habíamos visto que no significa dar medicamentos del tipo de la loperamida que paren seco una diarrea, sino resolver el problema primario para que el tránsito y la motilidad intestinal sea la adecuada. ¿Quién produce el prolapso? La hipermotilidad de las fibras longitudinales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Determinar quién lo está causando para resolver el problema. Sí, porque no vamos a resolver el prolapso, eso se resuelve en forma quirúrgica. Entonces, sí puede haber prolapso y puede haber intususcepción consecuentemente. Entonces, la indicación es que cuando ustedes sospechen de una diarrea, de inmediato tienen que ir con el médico porque la presentación secundaria de una diarrea que no se resuelve es el prolapso, sobre todo en aquellas que cursen con problemas del intestino grueso. Del intestino grueso vamos a producir este tipo de prolapsos rectales. ¿Alguna otra pregunta o con esto dejamos concluido el tema? Pues con esto cerramos. Así hay varias preguntas y si nos puedes dar otra vez tu correo o tu teléfono si tienen. Nosotros tenemos el Hospital Veterinario de Especialidades Narvarte, ubicado en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Ahí damos consultas todos los días de 9 de la mañana, 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Tenemos también servicio nocturno para los animales hospitalizados. Y tenemos dos teléfonos que ustedes pueden hablar con todo gusto. Podemos atenderlos en los teléfonos 55 38 23 88 o 63 04 7448. Si nos buscan, estamos en Doctor Vertis 560, Colonia Narvarte. Sí, muy cercanos a Obrero, entre Obrero Mundial y Caleta, ahí estamos ubicados y estamos con todo gusto a su disposición para resolver cualquier tipo de duda. Si no soy yo, todos los médicos que conformamos este grupo médico Narvarte de especialidades veterinarias. Ok, pues muchas gracias Manuel y gracias a usted por esta segunda plática y esperamos tenerte por aquí en una tercera en algún momento. Con mucho gusto. No sé Pues si bien, quieres. ustedes, muchas gracias Gerardo, mi querido licenciado Gerardo Bernal. Siempre te aprecio mucho esta invitación y ya sabes que estaremos en contacto para cuando se ofrezca. Y agradezco el favor de la atención de todos aquellos que se conectaron a este gran empresa, la Federación Canófila Mexicana, orgullosamente mexicana. Y muchas felicidades a todos. Espero que todos los problemas de diarrea se hayan resuelto y que hayamos creado ese estímulo para que tengan sanos a sus perros y al primer signo de diarrea lleven a su mascota con el médico veterinario para que sea tratada con oportunidad.
Perfecto, pues muchas gracias a todos y les recordamos que la plática se queda aquí grabada, entonces para cualquier cosa que se haya mencionado, pues pueden ver la repetición y pues gracias, los esperamos. Bueno, mañana hay una especializada virtual igual en el mismo canal de la Federación de Labrador y Golden y la próxima semana tendremos otras pláticas que las iremos anunciando en la misma página. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.